¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Cadena Nacional ya está en el aire a través de las pantallas de Vía X. Este programa especial es programa especial porque es Navidad, no Nochebuena, digamos, mañana Navidad. Y queremos saludar, por supuesto, a todos y a todas los que nos sintonizan a esta hora, los que están acompañados, pero particularmente los que están más solos, ¿no? Y solas. Un abrazo para todos y todas ustedes en este fin de año bastante particular para nuestro país también. Días aciagos, complejos, crisis social y política en Chile. A lo mejor un poco menos de lucas en los bolsillos, pero desde acá con la esperanza de que Chile cambie para bien después de todo este proceso, ¿no? Así es que les mandamos un abrazo muy grande y los invitamos a disfrutar de este programa especial. Y es especial por un motivo muy particular, porque vamos a revisar gran parte de las conversaciones que hemos sostenido acá con uno de los panelistas más queridos de este programa y que tiene que ver sin duda con lo que ha sido este proceso desde hace ya 65 días a esta parte, ¿no? El estallido social y político de nuestro país. Vamos a estar conversando acerca de la letra chica del proceso constitucional. Vamos a hablar también de si los cotizantes pueden o no sacar sus fondos de las asociaciones de fondos de pensión. Hace muy poco tuvimos una sentencia del Tribunal Constitucional que prohibió a dos mujeres que estaban pidiendo sacar esos fondos. Fue una conversación que sostuvimos acá también y conversamos acerca de la ley antiencapuchados, también esta polémica norma que se aprobó en el Senado, pero que todavía no es ley. ¿Con quién conversamos todo esto? Con el único, el inefable, la franja de Daza, el señor Mauricio Daza, ya está en Cadena Nacional. ¿Cómo andamos? Muy bien. Siempre Oye, con el rock partiendo, sí. por supuesto, porque Oye, usted rockea prácticamente todas las conversaciones. soy rockero, pero yo creo que ya es hora de cambiar la cortina de esta franja. ¿A dónde la quiere cambiar? Yo creo que hay que poner como corresponde K-pop, K-pop. que es mucho más revolucionario que Rage Against the Mucho Machine. más revolucionario. Mira, ¿Qué es esto? Usted que es un conocedor. esto es BTS, ¿eh? BTS. BTS, que BTS, claro. son como los Beatles del K-pop. Tal cual. Y según el informe de inteligencia del gobierno, ¿Ya? BTS significa barricadas tendiendo a lo salvaje. Por lo tanto, hay que tener, Bueno, digamos, ahí sí le mucho apuntaron, cuidado ahí sí le con apuntaron, al parecer. Ahí le Ahí sí apuntaron. le Así que apuntaron. no, fantástico. Muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos acompañarlo en esta Claro. noche tan especial, además. Fantástico. Por Ya, favor, pues. tomemos asiento de inmediato porque hay mucho que revisar. Durante el primer bloque de conversación vamos a dar cuenta de esas conversaciones que planteaba ahí, que sostuvimos acá. Y en el segundo bloque vamos a encarar lo que está pendiente, lo que seguramente se va a resolver desde el punto de vista judicial, constitucional, para el próximo año. Pega que queda para el 2020. Así que partamos de inmediato con una conversación que sostuvimos acá a propósito de un proyecto de ley tremendamente polémico que anunció el presidente Sebastián Piñera en esta agenda de las leyes anti-algo, ¿no? Estaban las leyes anti-saqueo y la ley anti-encapuchados. ¿Se acuerda que conversamos acá a propósito de que se aprobó en el Senado bastante rápido, ¿ah? Como con fast track, salió muy rápido, todavía no es ley, tiene que cumplir ciertos trámites, pero quiero que recordemos justamente qué es lo que conversamos aquella vez, o parte de lo que conversamos para dar un poco de contexto y luego le damos una vuelta a en qué está todo eso al día de hoy, ¿no? Veámoslo, mira. Perfecto. De populismo penal puro y duro. ¿De qué significa el populismo penal? A ver. Cuando tú tratas de comunicar que hay una medida muy llamativa que habitualmente se vincula con entregar más atribuciones a la policía o aumentar penas y con eso vas a solucionar un problema que es indispensable, ¿no? Para poder hacerse cargo de una cuestión vinculada al orden público. Ajá. Pero eso no es así. En la práctica, si uno no lo analiza con mayor cuidado. Bueno, esto es populismo penal puro y duro. ¿Y por qué lo digo? Porque básicamente las personas que hoy día, por ejemplo, saqueen un supermercado, son autores de un delito grave, que es robo en un lugar no habitado. Claro. Las personas que destruyen el patrimonio público, ¿no? Estén o no encapuchados, hoy día responden por delitos y de hecho son detenidos y llevados a un tribunal y pueden sufrir penas privativas de libertad. Por lo tanto, esto no cambia nada de la situación actual en la cual muchas de las conductas a las cuales refiere la autoridad para justificar este proyecto hoy día, digamos, son sancionadas. O sea, Perfecto, eso ya está regulado. eso ya entonces. está regulado. Populismo penal, decía usted, abogado Daza, en su momento. A ver, conversemos un poco acerca de esta normativa que, como
mencionábamos, no es ley todavía. Y tengo la impresión que a propósito del fin de los eventos más violentos y que como ha bajado un poquito el voltaje de la calle, no sé cuál es el futuro que pueda tener. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad que en cierta medida todas estas leyes sirven de distractor al problema de fondo, porque finalmente lo que se está requiriendo por una parte importante de nuestra sociedad son cambios que vayan en beneficio de lo que son mayores grados de justicia social, ¿no? De las familias que en su gran mayoría muy difícilmente llegan a fin de mes, que están sobreendeudadas para poder acceder a los servicios básicos. Claro. Entonces, esas son básicamente las peticiones de la sociedad. ¿Y qué es lo que nos dan de vuelta? Bueno, una agenda que criminaliza todo, que señala, mire, ¿sabe qué? Acá tenemos este enemigo, ¿no? Claro. Que es importante, Implacable, que es peligroso, implacable, que está dispuesto, digamos, a hacer cualquier cosa. Bueno, y con eso, entonces, básicamente se pretende, a mi juicio, el tapar un poco el hecho de que no se han adoptado medidas en el ámbito social que respondan a los requerimientos que gran parte de la población está haciendo. Y esto se hace en la clave del populismo penal. Como habíamos hablado en esa oportunidad, sí, muchas de las conductas que ahora se pretenden criminalizar, diciendo, mire, vamos a agarrar, digamos, a los encapuchados y le vamos a aplicar sanciones que son ejemplares y con esto se va a arreglar todo. Bueno, la verdad que no es así. Acá existen leyes. El problema es que no hay personas que estén a cargo de implementarlas que obviamente lo hagan de manera eficaz. Y ese es el gran problema. Ahora, respecto al populismo penal, uno no solamente lo ve en la ley anti-encapuchados, Sí, claro, sino también en otras leyes. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la ley anti-saqueos. claro, por supuesto. La ley anti-saqueo era una cosa realmente increíble porque uno decía, oye, bueno, básicamente con esto se van a parar estas hordas de personas que entran a los supermercados y se llevan todo. Claro. Mira, número uno, esa conducta, tal como lo habíamos hablado, ya se encuentra sancionada. Claro. Y además con penas importantes. Se llama robo en lugar no habitado, ¿no? Claro, que es robo en lugar no habitado. Pero ¿sabes lo más increíble? Si tú lees la ley antisaqueo no sanciona los saqueos. Es una cosa increíble, esto es orwelliano, ¿no? A ver, O pero sea, ¿qué es lo que sanciona? no, sancionaba otras conductas. Por ejemplo, el interrumpir el tránsito. Tú podías interrumpir, por ejemplo, el tránsito a partir de una acción que podía ser calificada como violenta, ¿Ya? que violencia puede ser cualquier cosa. O sea, el hecho de cortar el Sí, tráfico, ¿no? A través de sin la voluntad de las personas claro, que están transitando, puede ser calificado como violento. O sea, por ejemplo, si las tesis, ¿te acuerdas Sí, que claro, este por Grupo del supuesto, Paraíso, por supuesto, que ha causado además un impacto cultural muy importante a nivel mundial, totalmente, ¿no? Hicieran su performance claro, en Plaza Italia, por ejemplo, en cualquier lugar, e interrumpieran el tráfico, entonces ellas podrían ser castigadas con claro, penas que van incluso por sobre lo que hoy día se establece en nuestra legislación para castigar el soborno a un senador, a un diputado, el soborno, digamos, a una autoridad pública, una cosa realmente el increíble. absurdo total. Lo mismo podría pasar con el camión o con las personas a cargo del camión que se instaló en Plaza Italia el viernes pasado y que presentó los números de los búnkers y de Inti Illimani también. Claro, ellos también serían... se podrían haber expuesto a una sanción brutal, ¿no? Claro, con la ley antisaqueo se castigan esas cosas. Por ejemplo, el hacer una barricada Sí, tenía asignada una pena que es superior, insisto, que sobornar a un parlamentario, que, por ejemplo, gran parte de los delitos de cuello y corbata que hoy día existen, que incluso una violación a una mayor de edad. Es una cosa realmente increíble. claro, Y esto se pasa, ¿no? Así como así. Y lo más increíble para mí es que el Congreso le da luz verde a esto como si nada. Y la verdad es que hay que recordar que hoy día el gobierno que está impulsando esa agenda Sí, tiene, en el mejor de los casos, al borde del 10% de apoyo, según la encuesta que ellos mismos hacen. está en el 11% según la última Según Plaza CADEM. Pero bueno, CADEM son ellos mismos. Pero aparte de eso, hay otras encuestas que lo Sí, marcan en 4,6%. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la voz de las personas? ¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué no se le ponen urgencia a otro tipo de legislación? Que, por ejemplo, se haga cargo de las pensiones, de la salud, por supuesto. de lo que se está requiriendo. Me recuerdo que justamente esta conversación estaba en el marco de un recrudecimiento de la violencia y estuvo muy en la conversación pública toda esta polémica a propósito de la idea que alcanzó a avanzar, al menos fue conversada en el Parlamento, de sacar a los militares a proteger infraestructura crítica, como se conoció en su momento, ¿no? Lo estuvimos conversando también acá, estaba dentro de la misma lógica, ¿no? De sancionar o de poner cortapisas a las manifestaciones en las calles de manera de imponer y fortalecer esta agenda de seguridad pública.
¿En qué quedó todo eso que ocupó tantas páginas de diario, tantos portales electrónicos? ¿En qué quedó toda esa discusión? Mira, esa ley sigue en trámite, de hecho se va a votar en los próximos días en el Senado. Mira, básicamente lo que plantean es lo siguiente. Se quiere entregar facultades al presidente de la República dentro de sus atribuciones normales. El poder disponer de fuerza militar para poder proteger lo que ellos denominan infraestructura crítica. Claro. Pero mira, el concepto de infraestructura crítica es tan amplio que puede ser, por ejemplo, una entidad pública o privada que preste algún servicio relevante de utilidad pública. Por ejemplo, se podría considerar en esta categoría un mall, se podría considerar un supermercado, se podría considerar, por ejemplo, el centro de pago de alguna empresa de distribución eléctrica, etcétera. De hecho, se vota el día lunes, entiendo que se vota en los próximos días. Ahora, lo increíble es que se establece de que el presidente, sin declarar un estado de emergencia o excepción constitucional, puede llegar y decir, ¿sabe qué? Durante los 30 días, por ejemplo, el mall tal va a ser protegido por militares. O, por ejemplo, la sede de una empresa eléctrica privada va a ser protegida por militares. Claro, bueno, de hecho el presidente justamente, refiriéndose a la infraestructura crítica, había hablado de estos servicios básicos, ¿no? Como el agua, como la energía eléctrica, etcétera. Claro, Él había mencionado esos servicios. Pero uno pensaría que básicamente lo que se está tratando de proteger es una central eléctrica, un centro de suministro de agua potable, algo así, pero no un mall, no la oficina de una empresa privada que tiene a su cargo un servicio público. Con esto podría llegar a protegerse, por ejemplo, una sucursal de una AFP, claro, etcétera. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que esto es obviamente una situación muy excepcional, se da pie para que los militares puedan actuar por la sola voluntad del presidente sin que exista un estado de excepción constitucional, y también da pie a abuso, porque, por ejemplo, no se impide de que en un determinado lugar, si hay, por ejemplo, un supermercado, una torre eléctrica, vaya el presidente a decir, ¿sabe qué? Protéjame esa torre, ese supermercado. Sí. Y el personal militar a cargo diga, ¿sabe qué? Para hacerlo yo necesito establecer un perímetro de 30 cuadras en un lugar altamente poblado. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener un lugar con civiles, local, digamos. Claro, que van a estar bajo el control militar. Y eso no es propio del funcionamiento normal de una democracia. Entonces, este proyecto es claramente abusivo y, de nuevo, toca una tecla que no tiene nada que ver con cuál es el fondo del problema vinculado con las manifestaciones sociales, y finalmente lo que hacen es desviar la atención hacia otro lado. El presidente Sebastián Piñera ayer justamente promulgó la reforma constitucional que da luz verde al proceso constituyente, habilitando el plebiscito de abril del 2020, ¿no? Pero bueno, esto es una conversación que se viene dando hace ya un rato. A mediados de noviembre, 15, 16, no me acuerdo, se firmó este acuerdo, ¿no? En donde hicimos una pizarra acá. El señor Daza ofició de profesor, que lo es, por cierto, hizo una clase magistral respecto a la letra chica y la cantidad de vericuetos y subterráneos que tenía lo que hasta ese entonces era un acuerdo más incipiente que el que tenemos hoy en día, que se le han sumado algunas cosas. Bueno, falta que se aprueben en el Senado, ¿no? Pero todo parece indicar que va para allá. Veamos qué es lo que conversamos aquella vez y complementamos con lo disponible hoy. Mire. Fíjense, personas de los partidos políticos dicen, no se preocupen, independientes. Ustedes independientes, lo que nosotros podemos hacer es que nosotros a ustedes les vamos a entregar un cupo en nuestras listas. Porque es verdad, este señor independiente tiene la posibilidad de ir a pedirle a un partido político, oiga, ¿usted querría llevarme en su lista? Y puede ser que este señor aparezca acá, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero ese no es el problema. La pregunta es por qué un independiente tiene que ir a pedirle permiso a un partido político. Tiene que mendigar de alguna manera, ¿no? Y además, ¿por qué entregarle a los partidos políticos cuya credibilidad, falta de credibilidad, es parte del problema que ha llevado a este estallido social? Sí, claro. ¿Por qué entregarle a ellos la aduana para los efectos de poder participar en igualdad de condiciones? Ahora, para que esto se cambie, porque te pueden decir, no, si eso no es así, acá está el texto. O sea, que no vengan con historia. Esto es lo que ellos pusieron con letras y palabras acá. Y esto tiene un significado que ellos conocen. Para cambiar esto, obviamente, es necesario que se difunda y presionar en ese sentido. Ahora, ahí está, una de las patas que traía esta letra chica, ¿no? De la cual conversábamos, se refería al tema de la inclusión de las listas de independientes y la dificultad que en ese momento, antes de la conversación que vino después,
tenían para poder acceder a ya sea la convención constituyente o la convención mixta, va a depender de lo que se vote. Digamos que esta franja fue tan exitosa que hasta hizo una gira después de esa pizarra que hizo con nosotros. Se paseó por muchos lugares, casas de estudio, etcétera, etcétera, dando cuenta de esto, ¿no? ¿En qué estamos hoy, luego de la pasada por el Parlamento? Porque se aprobó finalmente la inclusión de listas para independientes, cupos para pueblos indígenas y la paridad, la tan polémica paridad que tiene a la UDI con relaciones congeladas, ¿no?, con el gobierno. A ver, ¿continúa esa letra chica? ¿Existe todavía? Bueno, la letra chica existe por ahora. La verdad que cuando hicimos ese programa, esto lo vendían en el acuerdo constituyente como era la panacea. Total. Era la solución a todos los males. El nuevo Chile había llegado. Tal cual. Gente, éntrese a su casa, no proteste más porque acá ya lo arreglamos. Y no era así, porque venía con una trampa, ¿no? Que era precisamente lo que habíamos hablado sobre independientes, pueblo originario y mujeres. Claro. Ahora, el punto es que, fíjate, este acuerdo fue objeto de una discusión parlamentaria y durante esa discusión parlamentaria que tenía por finalidad cambiar la Constitución, claro, ¿no? El capítulo 15, que es el que rige aquello vinculado con modificar la Constitución. Ahí se trató de incluir la lista de los independientes, una convención constituyente paritaria y además pueblos indígenas. Pero eso se rechazó. Se rechazó, claro. ¿Y tú sabes por qué se rechazó? Por lo que dijimos en ese programa y lo adelantamos. Porque estaban diciendo grandes sectores, sobre todo de Chile Vamos, no, pues respeten lo que pusimos acá. Lo que firmamos. Y ustedes saben lo que nosotros firmamos. Todos sabíamos lo que se había firmado y eso no incluía independiente, paridad, ni tampoco pueblo originario. Claro. Bueno, finalmente se aprobó este mecanismo para poder alcanzar una nueva constitución con un plebiscito en abril del próximo año, con la opción de sí o no para una nueva constitución y además, en su caso, la vía para poder arribar a esa nueva constitución. Claro. Pero bueno, el tema este quedó atrás. Ahora, quedó en una ley aparte, de hecho. Claro. Fue separada de la reforma constitucional. Entonces, ¿cuál es la segunda solución? El parche, entre comillas. Es decir, ¿sabes qué? Ya no lo vamos a tramitar como reforma constitucional, sino lo vamos a tramitar como una ley, claro, que regula las elecciones. Exacto. Entonces, en ese contexto nosotros vamos a colocar de que para elegir esta asamblea tiene que ser 50% mujeres las que lleguen a los escaños. O sea, la convención va a tener 50% mujeres. Hay ahora sectores de Chile Vamos que decían, y también lo adelantamos en ese programa, sí, no, tiene que ser el 50% de candidatos. Exacto. No de las personas que integren la asamblea. Claro, era la polémica si la paridad se instalaba de entrada o de salida. Claro, o sea, si en el fondo esta convención tenía que tener un 50% mujeres o el 50% mujeres tenían que ser los candidatos que cada una de las coaliciones podían llevar, digamos, para ser electos como delegados de esta convención. Bueno, eso está hoy día discutiéndose. Lo otro que se está discutiendo tiene que ver con ciertos cupos reservados a pueblos originarios. Sí. Pero lo más importante son las listas independientes, porque fíjate, no sirve de nada la paridad ni que se establezcan cupos para pueblos originarios si es que no hay una posibilidad real de los independientes de competir. Porque finalmente, si tú no tienes la situación de los independientes y pones paridad y pones pueblo originario, las mujeres que lleguen a la asamblea, como también los miembros de los pueblos originarios que accedan a ella, van a ser las personas que elijan los partidos finalmente. O sea, van a ser los operadores políticos, ya mujeres. Vamos a tener 50% de mujeres operadoras políticas, un 10% de representantes de pueblo originario, operadores políticos o personas que hayan pasado por la aduana de los partidos. Acá lo importante es que las personas que son independientes, que no tienen ningún vínculo con los partidos políticos, puedan competir de igual a igual. Es interesante lo que usted plantea, porque la conversación política y el foco público ha estado instalado justamente en la paridad y en las cuotas para pueblos indígenas. Pero muy poco se ha hablado de la relevancia de que las listas de independientes, más allá de confeccionarlas, digamos, y que efectivamente permitan que los independientes ocupen escaños de manera relevante en la Asamblea Constituyente, como la llama el presidente Piñera y genera la tirria en su sector, o la Convención, como quiera nombrarla. Eso es, como tú bien dices, es capital.
O sea, Sí. si no, el resto es para la foto. Porque si en el fondo tienes 50% de la asamblea con mujeres, pero que son funcionales a los partidos políticos, la lógica de poder que hoy día existe y que ha llevado a esta crisis, y que hoy día existe en el Parlamento, se va a reproducir en esta convención constituyente. Y esa no es la lógica, porque más del 98% de las personas que han salido a la calle, que están protestando, que se están movilizando, y de manera pacífica en su gran mayoría, Sí. bueno, son personas precisamente del mundo independiente. ¿Por qué no aquellos liderazgos locales que son potentes, representativos y que están fuera del sistema político, ahora no tendrán la posibilidad de poder ir y formar parte de una asamblea que va a generar una nueva constitución? Yo creo que eso es clave para darle legitimidad a esto, porque si no, esta constitución no va a dar aquello que se pretende, que es básicamente otorgar estabilidad y credibilidad a nuestro país y a nuestra institucionalidad. Abogado Daza, mencionábamos justamente que a propósito de este programa y su dilatada trayectoria también, por cierto, no lo vamos a obviar, fue a dar algunas charlas respecto de esto mismo a algunos lugares, ¿no? Y hemos leído mucho en encuestas que, claro, la mayoría de los ciudadanos, digamos, y ciudadanas están cuadrados con el proceso constituyente, con la inminencia e importancia de una nueva Carta Fundamental, pero usted es una prueba empírica, de alguna manera, ya que estuvo en esas conversas, respecto de cuál es el sentir ciudadano a propósito de este proyecto, de este proceso que se abre, ¿no? ¿Qué le preguntaban? ¿Cuál es el sentir respecto de esto que viene? ¿Hay confianza? ¿Hay esperanza? ¿Hay en algún lugar la sensación de que esto es frágil y de que se puede caer? A ver, la primera pregunta es ¿cuál es la trampa? Es el nivel de desconfianza que hoy día se da por parte de cualquier iniciativa que venga desde el mundo político. Y ese es el tema, porque si es que no existe una iniciativa que sea transparente, realmente participativa, ¿no? Entonces finalmente la falta de credibilidad del proceso va a determinar de que no va a servir de nada. Entonces, lejos de haber participación ciudadana, lo que tú estás generando es frustración ciudadana, y eso va además a ir en el mismo sentido de lo que obviamente está detrás, insisto, de todas las movilizaciones que hemos visto en el último tiempo, ¿no? Falta de participación, una sensación de injusticia, una sensación además de que acá existe una élite empresarial y política, ¿no? Que no solamente tiene privilegios, sino que además ostenta de ello, incluso burlescamente, ¿no? Y ahí vienen todas estas declaraciones de los ministros, levántese más temprano, compre flores, pero también los hechos de impunidad, ¿no? Lo vinculado con el caso Penta, con Iván Moreira pagando un valor de 10 cuotas precio contado, las clases de ética, mucha impunidad también en ese ámbito que ha socavado la credibilidad de nuestras instituciones. Entonces, lo que más está preocupada las personas es ver de que esto sea de verdad, ¿no? Y que además existan espacios para que efectivamente cualquier persona que esté interesado pueda participar en igualdad de condiciones, ¿no? Y no tener que pedirle, como te digo, un permiso, entre comillas, para tener una posibilidad real de acceder a la Convención Constituyente a un partido político, ¿no? Y someterse a esas lógicas. Entonces, es el tema. Ahora, como estamos hablando, este proyecto de ley para cambiar el sistema electoral está todavía pendiente, ¿no? Si bien ha avanzado de manera rápida en la Cámara de Diputados y probablemente va a tener los votos en el Senado, hay un problema. ¿Por qué? Porque está el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como sabemos, y lo hemos hablado en muchos capítulos de esta franja además, es un tribunal que está cuoteado políticamente por la lógica del binominal, ¿no? O sea, la exconcertación y la derecha tienen cupos, ¿no? Para establecer una parte importante de la integración. Hay otros miembros que son designados por la Corte Suprema, pero es una minoría. Entonces, en ese sentido, uno nunca sabe qué es lo que va a ocurrir, porque perfectamente el Tribunal Constitucional podría decir, frente a una ley que apruebe las listas de independientes, la paridad de género en la Asamblea y además cupos reservados para pueblos originarios, podría decir, ¿sabe qué? No. Eso es inconstitucional porque usted esto lo debe haber metido en la reforma constitucional. Y en la reforma constitucional no se pudo meter porque no existían los 2/3 de los votos. Exactamente. Entonces, ese es el problema. Todavía es un desafío pendiente. Ojalá que todos estén a la altura de lo que significa esto, porque si no, te insisto, acá no se va a obtener ningún resultado que sirva para darle credibilidad a nuestra institucionalidad y de esa forma, obviamente, nuestra democracia está en una situación compleja. Muy bien, seguimos haciendo este especial de Navidad de la Franja de Daza en cadena nacional. A continuación vamos a revisar durante este bloque los casos que están pendientes, ¿no? Las novedades que podríamos tener en el 2020 con casos muy bullados que aparecen cada cierto rato en los medios de comunicación, pero que muchas veces no entendemos del todo
a quienes involucran, cuáles son sus consecuencias y sus antecedentes, por cierto. Queremos partir con este mentado y comentado caso Cascada. Sí. Vamos a ver cierta gráfica, vamos a ir acompañando la conversación con gráfica de manera que quede meridianamente claro de qué se trata todo esto. Ahí tenemos el caso Cascada, si vemos la fotografía, ahí está el inefable, el único, incombustible Julio Ponce Lerú. El verdaderamente intocable en Chile. Claro. Ese es Julio Ponce Lerú. A ver, el caso Cascada es un caso que tratan de vender como si fuera una cosa súper compleja, ¿Ya? que la gente común y corriente no puede entender. Exacto. Y a partir de eso entonces se dice, no hay problema, podemos hacer lo que queramos, entre comillas. Pero la gente no es tonta. Pues, sí, el tema final, como buen fraude, es bastante sencillo. Y ahora vamos a hablar del caso Cascada brevemente. ¿En qué consiste el caso Cascada? Ya. Y esto es un resumen, ¿ah? Mira, Julio Ponce Lerú tiene 5 empresas Cascada. Una es dueña de la otra y así sucesivamente. Ajá. Y a partir de esas empresas él maneja esto, SQM. SQM es la minera no metálica más grande del mundo y además es una sociedad que tiene básicamente en su poder gran parte de las reservas de litio, Claro. incluso del Estado, que le fueron entregadas a mediados de los años 90 en unos contratos bastante impresentables que duran hasta el año 2030. Mira, un solo dato. De los cuales hemos hablado acá. De los cuales hemos hablado también acá. Bueno, el asunto es el siguiente. Lo que hizo, digamos, las personas detrás del caso Cascada era lo siguiente. Existe una cascada de Julio Ponce Lerú, quien vendía acciones de SQM a un precio inferior al de mercado. Por ejemplo, supongamos que es 5. Ya. ¿Ya? Y esto se lo vendía a un palo blanco. Perfecto, a una Y persona que estaba en connivencia con él. Exacto, se habían puesto de acuerdo para esto, obviamente, ¿no? E inmediatamente estas acciones de SQM, este palo blanco se los vendía a la cascada, pero a un precio superior al de mercado, 10. Perfecto. Este precio era el que se había pactado entre el palo blanco, obviamente, y las empresas cascada. Estas dos empresas son del mismo dueño. De hecho, tienen un mismo gerente, que era el inefable Aldo Mota. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Por qué se hacía eso, ustedes dirán? Sí. Bueno, sencillo, porque las empresas cascada, su patrimonio básicamente consiste en acciones de SQM. Y si obviamente usted tiene un patrimonio que se integra por acciones de SQM de 5 que suben a 10, ¿qué es lo que va a pasar con su patrimonio? Se va a elevar, y se va a elevar mucho. Bueno, el tema es que a partir de esa vía, las empresas cascada de Julio Ponce tenían la posibilidad de solicitar créditos que de otra manera no podían solicitar porque mostraban un estado que era mucho más sólido, ¿no? Y además tenían la posibilidad de repartir utilidades que de otra forma no podrían haber repartido. Pero uno dirá, oye, a ver, es raro esto porque están vendiendo a 5 y después el palo blanco le vende a la cascada a 10, que son 5 pesos más. ¿Quién paga esa diferencia? Esa diferencia al final se pagaban con platas que venían de los accionistas minoritarios. ¿Y quiénes eran los accionistas minoritarios? Oiga, dentro de los accionistas minoritarios estaban las AFP, todos los chilenos. Fíjense. Por eso se dice que finalmente en estas pasadas se defraudaba, en cierto modo, a los chilenos a través de las asociaciones de fondos de pensión. O sea, la plata nuestra jugaba acá. Iba a financiar esta operación, o por lo menos una parte importante de esta operación. Ahora el punto es el siguiente. En el caso Cascada, la superintendencia de AFP estableció de que los montos en los cuales habrían sido afectados los fondos de pensiones de todos los chilenos alcanzarían los 41 millones de dólares. Claro. Fíjense. Ahora, ¿qué pasó con el caso Cascada? Porque el caso Cascada tuvo una resolución hace algunos días. Bueno, el caso Cascada, fíjense, esto que les estoy contando fue condenado en un primer juicio 3-0 por un tribunal. Después la defensa de Aldo Mota, que en el fondo es la defensa de Julio Ponce, fue y reclamó esto en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo hay que hacer un nuevo juicio por un voto de diferencia, 3-2, pero por una cuestión formal. Decía, mire, ¿sabe qué? La sentencia está mal hecha, no porque se dijera que los delitos no existían o que Aldo Mota no había participado. De procedimiento. Por una cuestión formal. ¿Ya? Y fíjate, fuimos a un segundo juicio y la semana pasada en el segundo juicio, mágicamente, absuelven a Aldo Mota de todos los cargos 2-1. Aquí está el titular, por supuesto, que da Increíble. cuenta de aquello. Quiero que me lo explique, señor Mauricio Daza. ¿Se salva Julio Ponce, pulso de la tercera? Tribunal absolvió a Aldo Mota de todos los delitos que lo acusaba la Fiscalía en el caso Cascada. Claro, imagínense.
De ese tribunal, finalmente 6 jueces vieron el fondo del asunto, 2 de los cuales dijeron, ¿sabe qué? No hay delito, con un argumento bien raro, ¿eh? Decían, mire, si usted hace operaciones en la bolsa, entonces todo vale. Ese es el resumen. Claro. O sea, tal cual, cosa que es bastante absurda para quienes conocen un poco el funcionamiento del mercado de valores. Mira, de 6 jueces que vieron esto, 2 dijeron que no sería delito, 4 dijeron que eran delito y con esto estaría zafando el Domota. Ahora, obviamente, nosotros como querellantes vamos a tratar de dar vuelta a esta situación. A ver, ¿cómo? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Explíqueme qué es lo que viene. No voy a darle ese regalo de Navidad a los abogados de No, Ponce. pero procedimentalmente. Ni de Pero procedimentalmente. Procedimentalmente. ¿A qué pueden optar? Eso me refiero. En principio la ley establece una cosa increíble, que si hay un segundo juicio y la sentencia es absolutoria, no se puede ir a un tercer juicio. ¿Ya? Sin embargo, hay otras vías que uno puede utilizar. Ajá. Ahora, esas vías las van a conocer el año 2020. ¡Extraordinario! A ver. Ahora, pero una sola cosa. Sí, nos quedan dos minutos Sí, para este 2 tema. minutos para este tema. Fíjense, la Superintendencia de Valores y Seguros, y esto da cuenta cómo funcionan nuestras instituciones y la crisis en que vivimos. La Superintendencia de Valores y Seguros señaló que en el caso Cascada, ¿Ya? Julio Ponce habría ganado 128 millones de dólares. Wow. Ya. 128 millones de dólares. La Superintendencia, la SBS, le aplicó una multa Ya. a Ponce por estos hechos. ¿De cuánto? Me imagino de muy cuantiosa, ¿no? 75 millones de dólares. O sea, quedó con 60 dentro. ¿Cómo es el negocio? 128 es lo que habría ganado. 75 millones de dólares era la multa más grande que alguna vez aplicó la SBS en su historia. Actual CMF, Comisión para el Mercado Financiero. Sí. Pero ¿sabes lo que hicieron los abogados de Ponce? Fueron al Tribunal Constitucional Para pedir una rebaja, y dijeron, no, ¿cómo le van a aplicar a don Julio 75 millones de dólares? Es demasiado Mucho. severo. ¿Y saben lo que dijo el Tribunal Constitucional? ¿Qué dijo? El Tribunal Constitucional dijo, no, la multa que le aplicaron a Julio César es exagerada. Va en contra, es Julio César. Sí, claro. Ponce Lerú, la vamos a bajar a 3,5 millones de dólares. No. Oiga, y le cuento otra cosa. De 75 a 3,5. Habiendo ganado 128 según la SBS. Y les cuento una cosa, lo más increíble, que el Tribunal Constitucional dijo que 3,5 millones de dólares es la multa máxima que puede aplicar la Superintendencia de Valores, actual Comisión para el Mercado Financiero, por infracción a la Ley de Valores. ¿Cuál es la conclusión de esto? Oiga, si va a vulnerar la ley en el ámbito de mercado de valores, hágalo en grande. Es grande, claro. O sea, haga que el tope máximo de 3,5 millones de dólares sea El vuelto al una pan. fracción. Ah, se lo entrego, mire, Claro, voy y tome. se lo deposito. Claro. Hice un esquema fraudulento en la Bolsa de Valores de Chile. Me forré. Mire, ahí tiene sus 3,5 millones de dólares. No es nada. Y esto por decisión del Tribunal Constitucional. Oye, y después dicen, no, si cambiar la Constitución no es necesario, es inútil, ¿para qué lo vamos a hacer? Por cosas como estas que debemos cambiar la Constitución, para que tengamos una institucionalidad en serio y que no exista esta justicia paralela para los poderosos, esta justicia de clase, y que finalmente no se aplica al resto de los ciudadanos. O sea, respecto a una persona común y corriente, por conductas como esta, oye, el máximo rigor de la ley. Pero cuando estamos con personajes como Julio Ponce Lerú, parece que la cosa cambia, lo menos en Chile. El abogado Mauricio Daza, señoras y señores, dando cuenta del caso Cascada. Vamos a ver los próximos pasos que va a dar el mismo señor Mauricio Daza, pero venga para acá. Vamos a ver. Me quedé con el lápiz. Oiga, por algún momento pensé que lo podía hacer pisar el palito y usted entregar parte de la estrategia de los querellantes en esto, pero por supuesto yo usted creo que es un lobo avesado en yo creo que estos bosques. Ya fue, digamos, un regalo ese 2-1 para la gente de Ponce. Ese fue un regalo de Dark Santa. Dark Santa. Abogado Daza, volvamos con el estado de cosas en Chile. Quizás uno de los dolores de cabeza y uno de las cortapisas para el presidente Sebastián Piñera en su incipiente carrera como líder mundial y global sea la violación de derechos humanos en Chile. Ya son 4 entidades, organismos ligados a este tema que han establecido violación de derechos humanos en Chile. Algunos han hablado de sistemáticas, otros no, pero de lo que todos dan cuenta es de que aquí se han violado las garantías fundamentales de los chilenos, fundamentalmente por la policía uniformada y su comportamiento, ¿no?
¿Cómo se proyecta el 2020 para este tipo de casos? Si hay algo que se comenta y que en lo que hay acuerdo es que la impunidad en este tipo de casos, muchos de ellos ya con personas formalizadas y procesos andando, no es posible. ¿Cómo lo ves? Bueno, obviamente yo creo que es un escenario complejo para el presidente Piñera. No sé si él le ha tomado el peso realmente a esto. Chile, el año 2009, estableció en su legislación interna los crímenes de lesa humanidad. Y básicamente estos delitos no solamente castigan a quien directamente ha estado involucrado, ¿no?, en el atentado respectivo a la violación de derechos humanos, sino también a la autoridad civil responsable. Y por lo tanto hay una responsabilidad penal directa que se asigna, por ejemplo, a autoridades tales como el presidente de la República, como al ministro del Interior, como al director general de Carabineros, entre otros. Claro. Entonces, en ese ámbito es muy importante lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el informe que se conoció hace poco del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ayer justamente lo conocí. Claro, se señala que acá existen múltiples atentados en contra de los derechos humanos, los cuales han sido cometidos por parte de agentes del Estado en contra de la población civil, que esto no es un hecho casual, ¿no? Sino que aquí hay, digamos, una cierta sistematicidad, no se habla de eso todavía, sí, pero sí que no son actos fortuitos. Entonces, en ese ámbito yo creo de que estamos frente a un escenario donde probablemente en los próximos años Sebastián Piñera va a tener que enfrentar juicios por este tipo de ilícitos. Ahora, además hay que considerar de que existen varias querellas. La última fue presentada por Alejandro Navarro, sí, el senador, pero ya venían... Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. ¿Entiendo? Exacto, pero ya venían de antes. La Comisión Chilena de Derechos Humanos había presentado una primera querella y obviamente acá existe, a mi juicio, con claridad, atentados sistemáticos y generalizados a los derechos humanos de las personas por parte de personal policial, básicamente, y que esto corresponde a una política de facto que opera por parte de Carabineros de Chile. Ahora, para esto no es necesario el que exista un decreto, un reglamento, una instrucción, un correo electrónico, algo escrito y expreso dando la instrucción de atentar en contra de los derechos humanos. Acá basta con que en la práctica se instale esta política y que esto sea tolerado por parte de la autoridad. Y obviamente esto ocurre así. Fue parte de lo que se le achacó al ministro Andrés Chadwick para acusarlo constitucionalmente. Claro, justamente obviamente. El capítulo 1 de ese libelo tenía que ver con eso. Pero fíjate, acá existe un patrón de conducta. Porque resulta que, por ejemplo, en el caso de las lesiones oculares, las mutilaciones, ¿no?, estamos en más de 200 y tantos casos y obviamente estos casos no se produjeron en un solo momento, en un solo día. Se han producido durante un largo periodo de tiempo en varias manifestaciones por actuación de Carabineros en distintos lugares del país. Esto corresponde a un patrón de conducta, una forma de reaccionar que tiene la policía estandarizada frente a cierto tipo de eventos. De hecho, y eso abogado Daza, el INDH, justamente cuando iban aproximadamente una decena de casos de personas que habían perdido total o parcialmente su visión, particularmente parcialmente en ese momento, concurrieron a la Comisión de Derechos Humanos del Senado con el general Rosas enfrente y le informaron la preocupación de la repetición de estos casos. Repito, eran nada más que una decena de casos. Hoy día tenemos más de 200 casos. Sí, son 280 y algo, a lo menos, de personas que están sufriendo mutilaciones que los van a acompañar de por vida. Esto no es solamente un trauma humano, no solamente es una cifra, son personas de carne y hueso. Muchos de ellos jóvenes que van a ver truncada su vida en muchos sentidos a partir de esto. Ahora, mira, fíjate, acá el gobierno, ¿qué es lo que dice? Un discurso estandarizado. Condenamos la violación a los derechos humanos. Sí. Acá existen protocolos que hay que respetar. Quienes no cumplan con los protocolos los vamos a perseguir hasta el final. Ese es el tema. Las instituciones funcionan, ¿no? La Fiscalía y los tribunales de justicia están plenamente operativos. Oye, pero eso es una parte de la ecuación, porque la obligación de la autoridad no es solamente el poder perseguir esos atentados, sino impedirlos. Y ahí es donde está el gran pasivo del gobierno, porque efectivamente tanto el presidente como el ministro del Interior conocen de la existencia de estos hechos y que se están produciendo en forma sucesiva, pero no han hecho nada eficaz para pararlo. E invocar un protocolo que hoy día es simplemente letra muerta, es un pedazo de papel, la verdad que no tiene ningún tipo de significado ni efectividad. Entonces, es por este lado el que lo están tolerando en la práctica, el que no están impidiendo en los hechos de que esto siga,
entonces es lo que va a generar su responsabilidad. Y no basta con decir, vamos a investigar estos casos y vamos a someterlo a un proceso penal que va a durar, obviamente, varios años. Se acusó constitucionalmente al exministro Chadwick cuando bajo su tutela se produjeron un número determinado de violaciones de derechos humanos. Pero luego vino el ministro Gonzalo Blumel, que reemplazó a Andrés Chadwick. Se ha especulado y se ha planteado también la posibilidad de, si es que se acusó a Andrés Chadwick por las violaciones de derechos humanos bajo su mandato, ¿por qué no acusar constitucionalmente con las consecuencias que ello pudiera tener luego, no tan solo políticamente, sino judicialmente, al ministro Blumel? ¿A usted le parece una idea plausible eso? O sea, ¿eso es algo que se podría producir? O sea, yo creo que Blumel es más responsable que Chadwick de estos hechos, ¿no? Porque si uno cree aquello que se estableció para los efectos de aprobar la acusación constitucional en contra de Chadwick, bueno, entonces uno también debería aplicarlo a quien ha estado más tiempo en el cargo durante el periodo en que se han producido estos atentados sucesivos y, a mi juicio, sistemáticos y generalizados en contra de los derechos humanos. Ahora, si no se hace por una decisión política, nosotros acá, de hecho, en uno de los programas dijimos, ¿sabe qué? Sí, pues. Acá probablemente va a aprobarse la acusación constitucional en contra del exministro Chadwick y se va a rechazar en contra de Sebastián Piñera, no porque respecto de este último no existe responsabilidad, sino por un tema político, porque finalmente lo que se quiere, de alguna manera, no es, digamos, votar del todo la situación política del gobierno, ¿no? Sino mantenerlo, así como en un estado medio de zombie, porque también existe, yo creo, una crisis política. Nadie sabe finalmente si es que estas personas salen, bueno, ¿quién va a asumir el control, digamos, ¿no?, del gobierno del país? ¿Quién va a hacerse cargo de esta crisis? Entonces, ahí hay un cálculo político, pero en términos estrictamente jurídicos, yo creo de que es claramente aplicable los mismos argumentos que se sostuvieron respecto de Chadwick para el ministro Blumel. Y ni hablar del director general de Carabineros, bueno, que lo mantengan en el cargo, de hecho, es un hecho que da cuenta de la responsabilidad que tiene también el gobierno en relación a todas estas circunstancias, ¿no? Respecto del último informe del INDH, para ser precisos en el tema de las personas que han sufrido heridas oculares, estamos hablando de 359, y la cantidad de personas que han sufrido el estallido, la pérdida total de los globos oculares, 23 personas. O sea, 350. Esos son los datos. Imagínate, o sea, tenemos una situación que va en aumento, y esto en contra, insisto, de los derechos fundamentales de la población civil. Te insisto, yo creo que el tema de derechos humanos el próximo año, el año 2020, se va a instalar con mucha fuerza, no solamente respecto a la responsabilidad de los funcionarios policiales y, en su caso, militares que estuvieron detrás de estos atentados, sino también cuál es la responsabilidad no solamente política, sino también penal de la autoridad de gobierno. Otro tema que se supone que se va a instalar con fuerza y que viene ligado a esto que estamos conversando tiene que ver con la modernización de Carabineros. Esa es una conversación que se ha abierto, creo que se ha instalado para quedarse, y lo que uno teme es que a propósito de una eventual disminución del voltaje de las situaciones violentas, que se normalice de alguna manera la calle y que las soluciones a los problemas de los chilenos y las demandas vengan por el lado de las legislaciones en el Parlamento y del mundo político, se pierda de vista la relevancia de modernizar y cambiar la lógica y el vínculo entre Carabineros y la ciudadanía. Tengo la impresión que esto tiene que ser un proceso muy orgánico, muy importante. ¿Cómo ve esa conversación para el próximo año, abogado? Bueno, creo que va a ser relevante. Durante los últimos 30 años se ha dejado a Carabineros de Chile a su propia suerte. Hay que recordar que producto de aquello el resultado ha sido evidente. Más de 29.000 millones de pesos defraudados por el alto mando Carabineros, y contando la situación de la operación Huracán, con una dirección de inteligencia policial que básicamente se transformó en la práctica en una suerte de asociación ilícita para poder montar, falsificando pruebas, e imputar de delitos terroristas a grupos mapuches. Y además lo que hemos visto respecto a la violación masiva de derechos humanos. Y todo esto en un contexto en el cual esta policía no está cumpliendo con sus fines. Porque uno podrá decir, ya, por último, garantizan el orden público, pero ni eso. Ellos no tienen una estrategia para poder enfrentar las movilizaciones sociales. Lo único que hacen estos escenarios es básicamente ir a una movilización y darle con todo al bulto. Y eso obviamente no está bajo los estándares de una policía moderna, ¿no? Y en ese contexto obviamente hay que hacer un análisis y una reorganización
muy profunda de Carabineros de Chile. Ahora, el problema es que van a haber muchos carabineros que se van a oponer a esto. Por lo tanto, ahí hay un gallito que se va a tener que dar. Pero esto, obviamente, en un contexto en el cual acá la autoridad civil, de una buena vez, va a tener que asumir algo que nunca hizo durante las últimas décadas, que es enfrentar el mando de una institución policial como Carabineros de Chile, el cual claramente está al déficit en todos los ámbitos posibles. Abogado Daza, nos queda muy poco tiempo del programa de hoy, de este especial, y quería tocar dos temas muy rápidamente. Vamos a ver la gráfica en pantalla, lo anunciamos al principio del programa. Son temas que seguramente se van a empezar a dilucidar o se van a cerrar eventualmente el próximo año. Caso SQM y la figura de Pablo Longueira, y el caso Corpesca y la figura de Jaime Orpiz. Si quiere, partimos por ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que viene para el ex senador? Bueno, respecto a Jaime Orpiz, vamos a tener un fallo por ahí por abril respecto de las imputaciones por delitos reiterados de fraude al fisco y cohecho que se han realizado en su contra. Un juicio oral que es el más largo de la historia, ¿eh? Vamos a cumplir más de un año, claro. ¿no? Lo que es bastante impresentable por lo demás, porque además la tramitación del juicio ha sido bastante deficiente por parte del tribunal que está a cargo del mismo. Ajá. Pero espero que finalmente esto termine con una condena ejemplar por estos delitos que son graves, ¿no? Y reiterados. Respecto a Pablo Longueira, el próximo año también vamos a ver el juicio oral, ¿no? Donde se va a llevar al ex senador y ex ministro a un tribunal con la finalidad de que enfrente los cargos también por delitos vinculados al cohecho. Y esto relacionado con ciertas gestiones que habría hecho de nuevo en favor de SQM, Julio Ponce Lerú, ¿no? A cambio de ciertos beneficios para su entorno directo. Por lo tanto, vamos a tener estos dos casos muy en la palestra y todo esto, ¿no? Mezclado en un ambiente donde va a estar el proceso constituyente, una discusión sobre cuál es el nuevo Chile que queremos y que obviamente vamos a tratar de construir entre todos en un escenario que nunca es fácil, porque insisto, ¿no? Hoy día tratar de obtener más justicia en cualquier ámbito es básicamente navegar en contra de la corriente. Y entiendo que también todo esto va a estar en el marco de ya la instauración y la entrada en vigencia de este paquete de normas propuestas por el presidente Sebastián Piñera para sancionar efectivamente los delitos de cuello y corbata, como se conoce, esta agenda antiabuso, ¿no? Esos son los únicos fuegos artificiales que uno va a ver a fin de año, ¿no? Por lo menos acá en Santiago y en gran parte del país, porque la verdad son unos meros fuegos de artificio. Las medidas anti-abuso, la verdad que no tienen ninguna relevancia ni efecto. Acá, ¿tú sabes cuál es el problema finalmente? Que se le entrega a una autoridad administrativa elegida por el poder de turno, por el gobierno de turno, la facultad de decidir si es que estos delitos se persiguen o no. Los delitos electorales solamente se pueden perseguir si es que el director del CERVEL presenta una denuncia o querella. Los delitos tributarios solamente se pueden perseguir si el director del Servicio de Impuestos Internos presenta denuncia o querella. Oye, y los delitos de colusión, que acá se venden como gran cosa, ¿no? Los vamos a subir las penas, qué sé yo, solamente se pueden perseguir si es que el fiscal nacional económico presenta la querella. Todas estas personas son designadas por el gobierno de turno. Entonces, finalmente, ¿cuál es el resultado? Va a pasar lo mismo que ha pasado hasta ahora. Desde que se recriminalizó la colusión en el año 2016, no ha existido ninguna denuncia por parte de la Fiscalía Nacional Económica para hacer efectivo el delito. El director de Impuestos Internos, ¿te acuerdas que lo cambiaron en un determinado momento con mucho escándalo? En un momento dijo, ¿sabe qué? Yo no me voy a seguir querellando en causas vinculadas al financiamiento de la política porque nosotros estamos para recaudar, no estamos para hacer otras cosas, lo que es falso. Ellos están para que se aplique la legislación tributaria. Estuvo aquí hace pocos días. Claro, bueno, él da cuenta de eso, ¿no? Lo echaron por eso. Bueno, y finalmente, como te digo, los delitos electorales, la verdad que hasta el momento brilla por su ausencia el CERVEL haciendo las denuncias. Entonces, para cambiar la situación, lo único que hay que hacer es decir, el Ministerio Público puede investigar por sí mismo este delito como cualquier otro delito, como un accidente de tránsito, como un homicidio, como una estafa. ¿Por qué estos delitos no se puede hacer lo mismo? Bueno, la respuesta a mi juicio es bastante clara, porque estos delitos son habitualmente cometidos por altas autoridades y grandes empresarios que son quienes se protegen por esta vía. El abogado Mauricio Daza en este programa especial, un regalito de Navidad para todos ustedes. Los casos pendientes para el próximo año, los que tienen que ver con su ámbito de competencia, por supuesto, tribunales, el abogado penalista Mauricio Daza en su franja de Daza habitual, que continúa, por cierto, el próximo año, porque no podemos prescindir de la claridad y la sapiencia conceptual del señor Mauricio Daza. ¿Algún deseo para Navidad, Mauricio Daza? Bueno, ojalá que construyamos un Chile mucho más justo, ¿no? En todo ámbito, y que todos hagamos el esfuerzo y no nos desanimemos, ¿eh? Es una tarea muy difícil,
Y cuando se ve el panorama más oscuro hay que tener más fuerza y esperanza en eso, y ese es el mensaje finalmente en días como hoy. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes este día y esta noche tan especial. Así que un gran abrazo y espero que nos sigamos viendo el próximo año acá en Vía X. Por supuesto, nos seguimos viendo en cadena nacional con el señor Mauricio Daza. Un abrazo para ti, Mau. Muchas gracias por lo que ha sido este año también, por las conversaciones, por tus conceptos, por tu amistad, y que tengas una Navidad fantástica junto a tu familia. Igualmente Muchas a todos felicidades. ustedes, que estén súper bien.